Las opiniones presentadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien las emite. La información presentada no está basada en carpetas de investigación. Este episodio contiene lenguaje no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Quienes tienen hijos no me dejarán mentir, y mucho menos los que tienen hijos pequeños. Es muy difícil cuando tienen que entrar por primera vez a un lugar donde no vamos a estar. Ese momento en el que le entregas lo más sagrado que tienes a un extraño, a un desconocido. A esas personas que se dicen expertos para cuidarlo. Hay muchos papás allá afuera que tienen que salir a trabajar todos los días. No tienen quien les cuide a sus pequeños. Y lo primero que hacemos, o lo que hacen, es llevarlos a las guarderías. Estos lugares donde se supone están las personas capacitadas para poder guiarlos y cuidarlos a lo largo del día. Guarderías privadas incluso ofrecen servicios donde afirman van a ayudar a que estos pequeñitos aprendan cosas nuevas y convivan con otros pequeños. Insisto, confiamos. Pero muchas veces esto termina mal. Así terminó la historia de Luisito, un niño de entonces 10 meses de edad. Esto en Guadalupe, Nuevo León. Luisito y su mamá llegaron a la guardería un 13 de noviembre de 2023. Su mamá llegó y lo dejó con su maestra para irse a trabajar. La mamá de Luisito tenía la ventaja de que su trabajo estaba muy cerca de la guardería. Entonces podía ir a visitarlo cada cierto tiempo. Acudió en la mañana a verlo y alrededor de la 1 de la tarde. Cuando llegó, le dijeron que su hijo ya no tenía vida. Imagínate la impresión de dejar a tu hijo por unas horas y que cuando regreses esté muerto. Todos se preguntaron qué había pasado con él. Una muerte por causa natural, les dijeron. Pero detrás de la muerte de Luisito hay muchas preguntas. Momentos antes de que su mamá llegara, el pequeño fue llevado hasta un punto ciego por la maestra que lo cuidaba. Y hoy en día sigue sin saberse qué fue lo que pasó en ese lugar. Hoy no hay una investigación abierta en contra de la institución ni de la maestra, pues afirman que sí fue por causas naturales. Pero lo que sí hay evidencia es del maltrato infantil que se vivía detrás de esas paredes. Bienvenidos a un capítulo más de Ausencias. Soy Samaria Mávil, gracias por estar con nosotros una semana más, esta vez para contarte la historia de este bebé. Espero que te quedes a escucharla con nosotros y a que me acompañes a darle la bienvenida al estudio de ausencias a la mamá de Luisito, a la señora Aurora, con quien estoy muy agradecida por el hecho de que esté aquí. Señora Aurora, bienvenida al estudio de ausencias. Gracias por haber venido desde Nuevo León hasta la Ciudad de México para hablarnos de la historia de su hijo. Gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias a usted, a su esposo, a su familia, que seguramente también hizo posible que hoy ustedes estén aquí. Señora Aurora, ya daba una breve introducción de lo que ocurrió. Sin duda, una historia muy lamentable, en donde hay más preguntas que respuestas, en donde hay más coraje que gente hoy en día investigando qué fue lo que realmente pasó, porque al parecer pues esto se cerró, como que Luisito murió por causas naturales, de las cuales ya vamos a explicar a qué nos referimos con esto. Pero antes de pasar a hablar
de todo lo que ocurrió, de cómo se vivió esta parte de su vida. Quisiéramos conocer a su hijo. Luisito era un hijo muy deseado. Mi esposo siempre había tenido la ilusión de tener varios hijos. Eh, entonces, nosotros ya tenemos una hija, pero quisimos esperarnos a tener otro bebé para darles una mejor calidad de vida. Claro. Entonces, pasó mucho tiempo hasta que decidimos volver a tener familia y pues deseábamos tener ya sea niña o niño, y cuando supimos que era niño fue algo muy emocionante porque tener una parejita Claro. siempre es diferente un niño de una niña, entonces fue mucha emoción. Él, como le digo, era un niño muy deseado porque pues queríamos tener más familia, y entonces desde el momento que supimos fue una gran felicidad, y más para su hermana, Claro. porque siempre quiso un hermanito. Entonces, pues era fue una emoción Sí. muy fuerte y muy grande el hecho de saber que venía en camino. En ese entonces, ¿su hija qué edad tenía? Tenía 5 años. Ah, ok. Sí. Ya estaba un poquito más grande. Sí. Ya habían pasado la etapa de los pañales y los Exacto. biberones, Sí. pero regresaban nuevamente Sí. a esa etapa con mucha ilusión, seguramente. Sí. ¿Por qué Luisito? ¿Por qué ese nombre? Una, porque sí queríamos que tuviera el nombre de su papá, Luis, y buscábamos el segundo nombre, y fue decidimos ponerle Ángel. Ah, ok. Entonces, pues al final sigue siendo nuestro ángel. Exactamente, exactamente. Entonces él se llamaba Luis Ángel. Sí. Ese era su nombre Sí. completo, definitivamente. Hoy se convirtió en eso, en ese ángel guardián, tanto para ustedes como para su hija, seguramente, quien esta pequeñita de 5 años lo esperaba con toda la ilusión al convertirse en hermana mayor. Entonces, Sí. ¿cómo le dijo a su hija que estaba embarazada? Se emocionó, me imagino. Sí, ella era la más feliz porque a su edad ella deseaba tener un hermano Sí. y no le importaba si fuera niña o niño. Y cuando supo que era niño, en cierta parte se emocionó, pero también ella quería una niña para jugar con ella, Claro. pero también el hecho de prestarle los juguetes o estar peleando por juguetes, como que dijo, no, está bien que sea niño. Y Sí. estaba muy emocionada. Claro, se empezaron a preparar, me Sí. imagino, con otra vez cuna, con pañales, con leche, con botes de leche, con juguetes, con sonajas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de espera hasta que Luisito llegó? Pues toda la emoción de una madre y un padre, pues empezamos buscando nombres, haciendo pues todo lo necesario para la llegada de bebé. Sí. Y pues fue una etapa muy, ¿cómo se llama? Emocionante para todos, ¿verdad? Claro. Porque pues ya habíamos dejado tiempo, y al momento de decidir ya tener nuevamente una familia, pues era la alegría, o sea, Claro. total de la familia. Usted constantemente en sus citas médicas, en sus cuidados. Sí, sí, sí. Tal cual. De hecho, o sea, el ginecólogo era citas mensuales exactas, siempre con un control. El niño venía muy bien, Sí. creció y todo, y pues el ginecólogo al final me felicitó por llevar un buen embarazo Claro. hasta su llegada.
¿Cuánto pesó? Casi cerca de los 4 kilos, 4 380 más o kilos. menos, 380. Era un bebé grande Sí, era un bebé entonces. grande. Era un bebé grande. ¿Y fue por Y parto natural? no, fue cesárea. Ah, fue cesárea, sí, Sí, claro. Estaba bastante grande ese bebé. sí, midió 50 centímetros. 50 centímetros. No sé si era un bebé seguramente muy deseado, muy querido, hasta el día en el que él llegó. ¿En qué día fue su El nacimiento? 20 de diciembre 20 de diciembre. del 2022. Fue su regalo previo de Navidad, Exacto. Sí, entonces, sí. sí, Llega Luisito, comienzan estos cuidados de la familia, quererlo mucho, apapacharlo mucho, hasta que pues llega ese momento en el que como todos papás hay que regresar a trabajar, exacto. porque cada papá, ustedes tienen sus propios empleos, su esposo trabaja también, usted también laboraba, me imagino que por su parto tomó algún permiso por su embarazo. Sí, de hecho, justo cuando yo tomo mis incapacidades, eh, fue cuando él nació. Ok. Se adelantó un poco del tiempo que tenía previsto para nacer y empezó a correr mis incapacidades justo en las fechas de que él nació. Ah, bien. Entonces, por eso yo tuve la oportunidad de estar con él 3 meses seguidos Ok. desde que él nació. Sí, Entonces fue todo diciembre, enero, febrero. Y en marzo fue cuando ya, pues decido llevarlo a la guardería. La decisión de seguir trabajando fue por el hecho de que se me acomodaba en mi trabajo, pues a la vuelta estaba luego la guardería y enfrente estaba el colegio donde yo llevaba a mi niña. ah, bien. Entonces era el punto céntrico y tenía todo a la mano. Entonces, eh, pues yo decía que podía pasar, ¿verdad? Claro, Si yo sí, estaba al pendiente, estaba cerca de la guardería y, y pues iba a verlo constantemente. claro, claro. Su esposo también regresó a laborar. ¿Usted también? ¿A qué se dedica usted? ¿O qué se Eh, dedicaba en ese momento? No sé si ahora es continúa. personal administrativo, Ah, siempre ha personal administrativo. sido área administrativa. Y pues entraba a las 8 de la mañana y mi horario y salía a las 6, o sea, de Claro. 8 a 6 de la tarde, entonces, pero me daban la oportunidad de ir a verlo cada 2 y 3 horas. Ah, ok. Yo lo llevaba cerca de las 8 de la mañana, volvía a las 10, regresaba a la 1, volvía a regresar a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde ya iba por él Para llevarlo a para casa. llevarlo a casa. Ah, muy bien. Entonces, pues era accesible en cuanto a mi trabajo ir y venir Claro, a darle de comer, porque él era leche materna exclusiva. sí, Entonces, y a esa edad, cuando él fallece, pues ya tenía 10 meses. sí. Y ya pues se le complementaba con papilla. Ah, muy bien. Pero antes de, cuando estaba más pequeño, pues sí era un poquito más el lapso de tiempo que yo me quedaba a amamantarlo. Claro, sí, sí. A su hija anteriormente ya la había metido también a una guardería cuando era bebé, o era la primera vez que ocupaba una guardería para cuidar a su pequeño, A mi hija yo ya la había tenido, pero era en otra guardería, diferente a en esa. diferente área. Ok, Y incluso a ella yo la tenía de 8 de la mañana a 6 de la tarde corrido. O sea, ni sí, siquiera no iba a verla. A Luisito tuvo la oportunidad de tenerme cerca y yo iba a verlo cada 2 y 3 horas, claro, sí. todos los días. Y el convenio es en ese horario hasta que cumpliera el año. Una vez cumpliendo el año ya, 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 ya iba a ser más distanciado. O sea, sí, yo podría tomar mi hora de comida para ir a verlo o ya pues tenía otras
Y tenía que ver otras opciones, ¿verdad? Sí, claro. Ese momento me imagino en el que muchos papás yo creo que se deben de sentir identificados porque tienes a lo más pequeñito que nació de ti, que lo ves tan chiquito, tan vulnerable, de 3 meses y tener que tomar la decisión, quizá no porque lo quieras, sino porque lo necesitas, de llevarlo a una guardería. Me imagino que sus miedos en esos momentos se atraviesan por la cabeza y de decir, ¿me lo van a cuidar bien? Lo van a atender, le van a dar de comer a sus horas, que en este caso usted iba, pero me imagino que otros papás se preguntarán, porque a lo mejor están en una situación en donde no pueden estar yendo, pero me imagino que esos miedos se pasan por la cabeza. Lo van a Sí, cuidar de la misma forma en la que yo lo cuidaría. ¿Qué pensó sí. ese primer día cuando lo dejó en ese lugar? Pues fue con el miedo. Incluso mi hija me pidió que la pusiera en la guardería, en esa misma guardería, y la tuve por un tiempo ahí porque quería estar cerca de su hermano. Ok. Entonces ella me decía, no te preocupes, mamá, yo lo puedo ver, a que no le hagan nada. Y, pero ya después me dijo, ¿sabes qué, mamá? No quiero estar aquí porque los bebés están en un cuarto y yo estoy en otro. Sí, Entonces no puedo ver a mi hermano como quiera. Fue donde yo tomé la decisión de, eh, en el colegio donde estaba, pues había un espacio ampliado en la tarde, una ajá, estancia con actividades. Entonces, pues fue donde yo la cambié al colegio y ella seguía en la estancia del colegio ok. y mi niño se quedaba en la guardería. En la guardería, que si bien sé, la guardería junto con la escuela donde después metió a su hija son de la misma familia. Sí, Son los mismos dueños, es decir, son guarderías, estamos hablando de una guardería privada, no es una guardería no. de gobierno como del IMSS y esto no, es una guardería en donde usted pagaba semanalmente porque le cuidaran a su bebé. ¿Cuánto pagaba a la semana? Pues era alrededor de 900 pesos Ok. semanales. Dependiendo Eh, las horas que se quedara o esto, ¿no? sí, Ok, bien. Se quedaba hasta las 6 de la tarde, entonces sí, era un cuidado prolongado de varias sí. horas. ¿Qué más le ofrecía esa guardería? Cuando usted fue por primera vez y le dijeron, aquí podemos ofrecerle esto a su hijo, ¿qué era, qué beneficios había al llevar un bebé a ese lugar? Pues ellos ofrecían estimulación temprana, eh, que supuestamente era apoyo este, de estimulación para los niños Ujú. eh, y el cuidado, ¿verdad? También me ofrecían alimentos ya cuando fuera necesario, después de los 6 meses, pero yo opté por llevarle yo los alimentos y pues supuestamente pues el cuidado bien Ujú. de todo el proceso de crecimiento del niño. Ahora, dentro de la guardería, había una maestra que era designada para cada grupo de niños. O sea, para los lactantes había una sola maestra Sí, que estaba a cargo. Y para los otros mayores también una maestra, es, digamos, una maestra por área. Así se manejaba. sí. Ok. ¿Y qué otro tipo de personal había dentro de la guardería? Aparte de los de recepción o limpieza, me imagino que también había. Pues es que tengo entendido que solo yo veía solo dos maestras, Ok. una que era para el área de lactantes y la otra era para el área de niños más grandes, de 2 años en adelante, creo. No sé hasta qué edad recibían, pero creo que era entre 5 o 6 años. Ok. Y eh, personal de limpieza desconozco, solo veía una señora que iba y venía, pero no era en un horario establecido. O sea, a veces yo iba a las 10 de la mañana y la veía, otros días no la veía y así. Sí, claro. Había una directora como tal de esa guardería. Eh, sí, pero ella nada más iba y abría y se quedaba hasta las 10 de la mañana.
Ok. y se retiraba y volvía a regresar en la tarde, no sé a qué horas, yo creo que 4 o 5 de la tarde, a Sí. cerrar. Y cerraban creo que a las 7 de la noche. ¿Esta directora es dueña de la guardería? Es dueña de la Ah, ok. guardería. Es dueña y directora Sí, del mismo lugar. Pero en recepción, ¿cómo era ese lugar? pues se veía bien, o sea, se veía. De las puertas para atrás, pues se supone que el espacio donde estaban los lactantes era con FOMI y la otra área de niños, pues nada más veía niños jugando. La verdad desconozco qué tan, qué tanto espacio había, pero cuando yo tuve mi niña ahí, ella me decía que no quería estar ahí porque estaban todo el tiempo encerrados y para todo le decían, no hagas esto, o cállate, este, mm, no hagas ruido porque están durmiendo los bebés o cosas así. Ok. Entonces, eh, como ella estaba más grande, ya decía lo que le pasaba. ¿Tenía relación con algunos otros papás que también llevaban a sus hijos en esa guardería? Tal vez de plática de hoy, ¿cómo está tu hijo? Algunos comentarios, un cruce de palabras. Solo nos saludábamos, o sea, a veces llegaba en lo que estaba viendo a mi niño, dándole de comer, eso llegaba algún padre de familia por su niño y era un hola y nada más. Sí, Pero no, no era así como que conversaciones de cómo te lo tratan claro. o qué está pasando o así, ¿verdad? Hubo un día en el que usted, antes de que ocurriera todo esto, notó una leve lesión en la cabeza de su hijo. Esto fue días antes de que todo ocurriera. Un mes antes. Un mes antes. ¿Usted qué vio? ¿Era un raspón en la cabeza o qué tipo de...? Traía un golpe en la cabeza, lo traía inflamado, él traía el cabello largo y entonces cuando yo voy a verlo a las 10 de la mañana, pues traía el golpe en la cabeza. Le comentó a la maestra que había pasado y me dijo que nada. Le dije, es que como no ha pasado nada si trae un golpe. Y me dice, es, es que anda en área de gateo. Dijo, posiblemente no se agarró bien y se fue contra el piso. Digo, pues es que el golpe se ve fuerte. Claro. Yo opté por llevármelo a urgencias. Tuvieron que pasarme al área de rayos X. Eh, ese día pues no había lesión profunda, pero sí inflamación. Ujú. Entonces me dieron medicamento para desinflamación. Sí. Y yo al otro día pues voy y hablo con la maestra y estaba la directora. Sin embargo, la maestra siempre estaba como que a la defensiva y no me dejó pues hablar directo con la directora. Yo hago como si me voy, vuelvo a entrar y ya nada más está la directora. Y ya hablo con ella y le digo, necesito que me diga si va a poder cuidarme al niño bien. En todo caso, yo puedo buscar otro lugar. Ella me dijo, gracias por la confianza, no se preocupe, voy a poner cartas en el asunto. Y yo le dije, ¿vio las cámaras? ¿Qué pasó? Y me dijo, no, es que el niño estaba en un punto ciego y no se observa qué pudo haber pasado. Dijo, pero voy a trabajar en eso, voy a trabajar en ese punto ciego. Le dije, sí, necesito que me dé una solución y que me diga si van a poder cuidarme bien al niño. Me dijo, gracias por su confianza, sabemos que pone toda su confianza en nosotros, no se preocupe, voy a trabajar en ese punto ciego y, y no va a tener ninguna otra queja. Y le dije, yo voy a confiar en usted esta última vez, nada más que pues sí necesito de su apoyo. Le dije, porque esto no puede estar pasando, no es posible que no se hayan dado cuenta y me dicen que no pasó nada, que no le pasó nada y trae el golpe. Y fue donde me dijo, no, no se preocupe, voy a poner cartas en el asunto, no,
no volver a pasar, y me dio otras indicaciones, observaciones del niño, ¿verdad? Ujú. Pero yo confié, malamente confié. Claro. Después de eso, al mes fue cuando pasó lo de mi hijo. Todo. Claro. Ahora, Y sí, dígame. justo fue en ese punto ciego. Fue en ese mismo punto ciego que menciona donde ocurren después los hechos. Exacto. Ahora, usted menciona algo muy importante también. ¿Cómo era el trato con las maestras? ¿Cómo era el trato específicamente con la maestra que estaba a cargo de Luisito? Pues ella sí tenía una como actitud, ¿cómo se dice? Pesada. O sea, es Sí, como que a veces sientes la presencia de alguien, pero yo trataba de ser lo más amable con ella, sacarle plática y para que no se fuera a desquitar con mi hijo. O sea, de alguna manera algo me decía que no estaba bien, pero malamente no, no vi, o sea, más allá de lo que pudiera claro. pasar. Claro, nunca imaginó la magnitud de lo que había detrás Sí, y digo magnitud porque, pues bueno, ya vamos a hablar más adelante de cómo se enteraron de todo lo que ocurría atrás. Pero exacto. cuando usted iba a ver a Luisito, estos puntos, momentos en el día en los que le iba a dar de comer, cuando la maestra se lo entregaba, ¿cómo lo veía? ¿Tranquilo? ¿Llorando? ¿Cómo estaba Luisito? Pues es que sí, el niño me veía y se emocionaba. Entonces él siempre venía, pues, gustoso de verme, ¿verdad? No podía yo ver más allá, porque lo único que veía era la emoción que él tenía al verme, Claro, empezaba a darle de comer y interactuaba con él. A veces terminaba rápido y se ponía a jugar, o el tiempo que me quedaba interactuaba con él. Entonces no había algún punto que me diera alguna alerta. alerta para yo decir no está bien, ¿verdad? Claro, sí, claro. Porque era un bebé. O sea, él prácticamente no había manera de decirme qué sentía, cómo lo trataban y demás. Llega ese 13 de noviembre del 2023. Ese día en el que ella decía, pues prácticamente a ustedes se les derrumbó todo, se les derrumbó su mundo porque algo que no imaginaban ocurrió. Sí, Usted salió de su casa como normalmente lo hacía. ¿Qué día era? ¿Recuerda? sí, era un 13 de noviembre de 2023, era día de lunes, era inicio Lunes. de semana, y entonces, pues, tú sales con tu niño en Claro. brazo y a seguir tus labores diarias, Sí, como siempre, y nunca te imaginas regresar con las manos vacías. claro. Usted llegó a la guardería, entregó a Luisito, él estaba bien, llevaba algo, alguna gripita, se sentía un poco mal, ¿estaba bien de salud? Estaba bien de salud. Incluso pasamos el fin de semana y estuvo muy bien. eh, Interactuamos como siempre. Siempre jugaba con su hermana y todo estuvo bien. El día lunes yo lo llevo. Sí estaba dormido cuando yo lo entrego, pero siempre, bueno, lo revisaron de que pues estuviera respirando y me lo recibieron. Claro. Entonces, yo lo entrego como todos los días, eh, lo recibe la maestra, se lo lleva. Yo regreso a las 10 de la mañana para darle de comer. El, el niño estaba bien, jugamos, interactuamos, comió y se lo regresó la maestra. Hasta ese momento estaba todo bien. De buen ánimo, Sí, comió bien todo. sí, interactuamos. Ahí está el video que nos entregó Fiscalía, donde está esa parte donde yo estoy con él, interactuamos y el niño se encuentra bien. Sí,
Posteriormente, pues dentro de los videos, pues se ve al niño jugando, interactuando con los demás niños. eh, o sea, no presenta ningún síntoma de alerta que digas necesita algún cuidado especial Claro. o algo que nos pudiera haber alertado para, en lugar de llevarlo a la guardería, llevarlo al hospital. Claro. O sea, entonces, Yo creo que en ninguna guardería aceptan a un niño que venga enfermo, ¿no? es, Porque corren el riesgo de que otros menores contagiar a los pueden, demás. exactamente, pero se lo recibieron sin problema desde la mañana. Sí, desde la mañana. Entonces, incluso en las declaraciones las maestras, pues comentan que el niño llegó bien y que estuvo bien en todo el lapso del tiempo. Ujú. Entonces, todo ocurre, según los videos, a partir de las 12:30, la maestra toma bruscamente al niño, el niño estaba jugando, lo toma bruscamente y se lo lleva a un punto ciego. Y ahí ya no se ve qué hace. Si le da de comer, si lo pone a dormir, o sea, ya no se observa. Y ya no se observa nada hasta el momento en que yo voy, hasta la 1:05 aproximadamente. Llego y solicito a mi niño. La maestra entra, pero se tarda. Luego viene, cierra la puerta y se tarda de nuevo. Y luego me dice, pase por favor. A mí se me hace raro porque pues nunca entro. Claro. No me dan acceso. Siempre se quedaba en recepción. Exacto. Entonces yo entro y me dice, viene la otra maestra y me dice, el niño no respira. Y yo digo, ¿cómo? O sea, ¿qué le pasó? Dijo, no sé, no respira. Y mi instinto es, pues actúa, ¿verdad? RCP, primeros auxilios, o sea, hay que hacer algo. Entonces me voy, tomo al niño y me voy al área de lactantes, donde hay FOMI en el piso, trato de ponerlo y me dice la maestra, no, véngase para acá y me lleva al área de cuneros. Pues me doy cuenta que los niños estaban dormidos en portabebés, no tenían cuneros. No había cuneros dentro del área de cuneros. Exacto, Qué eran puros barbaridad. portabebés. Entonces yo empiezo a hacerle el RCP, las maestras todas nerviosas decían, es que yo no puedo, y la otra decía, no, hazlo tú, y es que yo no sé. Entonces, pues yo tomé la iniciativa de hacerle el RCP. Ya la maestra, una de ellas, pues ya vino y se acercó y ya me apoyó. Otra maestra, pues estaba hablándole al servicio médico y pues ya esperando la ambulancia, pero yo no tuve la precaución de tomarle el pulso. La maestra decía que ya no traía pulso. Y pues no reaccionaba, o sea, le estábamos haciendo el RCP, no reaccionaba. Le marqué yo a mi esposo en lo que la maestra seguía con el RCP, y me dice, habla el 911, y cuando yo estaba marcando llegó la ambulancia, pero ya eran la 1:30 de la tarde. 1:30. O sea, se tardó en llegar que como 20, 25 minutos más o Más o menos. menos. Entonces, cuando llega la ambulancia, pues eh, toman los signos vitales y dicen que el niño ya no tenía pulso. Aquí el punto es que no sé desde a qué horas. Cuando yo estaba con la maestra haciéndole los primeros auxilios, le pregunté qué pasó y la maestra me dijo, es que el niño estuvo llorando hasta quedarse dormido. Y yo, ¿en qué momento? Y me decía, hace 15 minutos. Hace 15 minutos de que yo llegara, hacía 15 minutos de que el niño se quedó dormido realmente o desde ese momento dejó de respirar y no fueron para ver qué le pasaba. Claro, sí. A las 12:30 es cuando se va al punto ciego, pero más o menos como a las 12:45
se ve donde la maestra apaga todas las luces y se va a su área de comida. Entonces deja a todos los niños solos. No sé si sea su hora de siesta o de los niños y la maestra su hora de comida, pero los niños se quedan solos. Sí. Entonces, en ese lapso de tiempo es cuando desconozco si mi niño en ese momento ya estaba dormido, si ya había dejado de llorar, pero cuando deja de llorar o se quedó dormido o desde ese momento dejó de respirar. ¿Y Claro. cuánto tiempo había pasado de eso cuando yo llegué? Claro. Y todavía el tiempo que la ambulancia se tardó en llegar. Claro, sí, Entonces, pues sí, servicio médico optó por llevarlo al primer hospital, que era el materno infantil, pero ya iba sin signos vitales. Okay. Entonces, cuando pues se le pregunta a los médicos el por qué actuaron en llevárselo al hospital, ellos comentan que la maestra les dijo que cuando ellos llegaron apenas había dejado de respirar. Sin embargo, no sé desde qué momento dejó de respirar, porque cuando yo llegué, el niño ya estaba desvanecido totalmente. Claro. Ya estaba con los bracitos colgando y al parecer desde ese momento ya no tenía pulso. Sí. Entonces, yo tengo entendido que son 5 minutos para reaccionar o para actuar y poder que un niño reaccione. Y ya había pasado más de tiempo. 15, 20 minutos. Y desconozco desde qué momento mi hijo dejó de respirar. Claro. Porque no, si no es porque yo llego, ellas no se dan cuenta. Claro. Ahora, estas cámaras de seguridad que están dentro, ¿tienen sonido? No. O sea, no se puede escuchar, puede escuchar. si llora o en qué momento dejó de llorar y fue No. que prácticamente se desvaneció. Cuando ella se lo lleva al punto ciego, ella lo dejó ahí y después usted nos menciona 15 minutos después, apaga la luz y ella se va. Los otros niños, se quedaron en el área, pero si no había cuneros, ¿en dónde dormían? En los portabebés. En los portabebés. Pero Los tenían durmiendo todo el tiempo en portabebés. O sea, no había cuneros. O sea, los niños en su hora de siesta los dormían en portabebés. Ok. Y es algo que no sabía. En el punto ciego no era área de cuneros. Hoy en día ya se puede ver qué es ese punto ciego. Hoy en día se sabe qué hay en ese punto ciego. No, es el mismo, o sea, era un cuarto Ujú. donde tenían a todos los niños. Bien. O sea, sí es un solo cuarto, pero habían unos, me imagino que portabebés en la esquina que no daba a la cámara. Ya. Y ahí es donde estaba mi hijo. Ya. Bien. Donde se nota que la maestra toma a mi hijo, se lo lleva para ese lugar donde las cámaras ya no captan. Ya no lo captan. Ok, Sí. pudo haber estado en un portabebé o quién sabe en qué pudo haber estado. Así es. Ok. Llega la ambulancia, se llevan a su hijo al hospital. ¿Usted se fue con él Sí. en la ambulancia? Sí. ¿Ya había llegado su esposo o se fue sola? Me fui sola porque mi esposo venía del trabajo y me alcanzó en el hospital. Me imagino la desesperación de usted Sí. dentro de esa ambulancia en saber qué iba a pasar, porque tenía a su hijo ahí desvanecido frente a usted. Sí, de hecho el servicio médico pues solo era 2 personas, entonces yo iba apoyando al servicio médico a hacer los primeros auxilios dentro de la ambulancia. Y Luisito ya no respondía para Ya nada. no respondía. Claro. Cuando llegamos al hospital, todos los doctores, mis respetos, porque todos se acercaron, dejaron lo que estaban haciendo y vinieron a auxiliarlo, Ujú. pero pues ya era demasiado tarde. Sí. A mí me dijeron que si regresaba, porque ya no tenía signos vitales, podía quedar con secuelas por el tiempo en que no sabemos desde qué momento dejó de respirar. Claro. Sin embargo, hicieron todo el intento, pero ya no fue posible. Sí. Y pues sí fue mucho tiempo perdido, la verdad.
Yo esperaba un milagro Exactamente. para que reaccionara y no fue posible. Definitivamente ese momento en el que quisieras que todo fuera mentira, en el que a lo mejor y dijeras, y si tan solo no lo hubiera llevado ese día, y si tan solo no hubiera ido a trabajar, y si tan solo, y me salen tantos hubiera, pero pues ya nada se puede hacer Así después es. de eso, y no me imagino el coraje, sobre todo las preguntas, ¿no? De qué pasó, porque ahora se venía el momento de resolverlas. ¿Qué pasó? Porque un niño no puede haber perdido la vida solo de un segundo para otro por una causa natural, que esto es lo que le dijeron después. Cuando usted Sí. preguntó qué lo que había pasado, le dijeron que fue por una causa natural, pero ¿qué tipo de causa fue? Esa es la pregunta. Cuando se dio el caso, pues obviamente se tenía que seguir los protocolos para el esclarecimiento del hecho. Pues nosotros en nuestro dolor no actuamos en ese momento. Ya hasta que nos entregaron el cuerpo, fuimos y pusimos la demanda. Y pero la guardería siguió operando toda la tarde de ese mismo día y al siguiente día también abrió. Y ya cuando nosotros pues exigimos, ¿verdad? Del hecho de la investigación fue que hasta el tercer día pues resguardaron la guardería las autoridades para las investigaciones pertinentes. Eh, pero dentro de las investigaciones, pues fue donde nos proporcionan los videos, donde nosotros nos damos cuenta de del maltrato que sufren los menores, el descuido, la falta de protocolos a seguir. Incluso cuando yo estaba atendiendo a mi niño, pues les pedí alcohol y me trajeron gel antibacterial porque no tenían ni un botiquín. ¡Qué barbaridad! Entonces, prácticamente había muchas deficiencias que a veces uno no hace hincapié en ver qué hay adentro porque se va con la finta o de lo que ves por fuera Claro, o lo que te claro. dicen, porque pues las maestras van y te entregan al niño, todo bien señora, no se preocupe, sí comió, le pasó esto, pero no te dicen cómo actúan ellas, ¿verdad? Sí, Entonces uno se va con la supuesta tranquilidad de que todo estuvo bien, pero no indagas más allá. sí, Y pues de acuerdo a las investigaciones, pues nosotros nos pudimos dar cuenta de todo eso, ¿verdad? De claro, todas esas deficiencias que había y que nunca nos dimos cuenta. claro. Ahora, ¿cuál fue la causa de muerte de Luisito, de acuerdo a lo que dice De eh, acuerdo a la a la autopsia, autopsia? eh, la causa fue una neumonía de etimología viral. ¿Qué le explicaron que era esto? Pues ni siquiera tienen una versión de algún virus o sí, o sea, el nombre de algún virus que pudiera haber sido. O sea, ellos nada más se fueron con eso y la fiscalía solo dio por hecho que del resultado de la autopsia, pues fue muerte natural. Ok, Sin embargo, para nosotros, pues no es creíble por el hecho de que el niño estaba bien, que no tenía ningún síntoma, de que hay videos donde el niño se ve jugando. Si en alguno de los videos mi niño estuviera jugando y de repente se desvanece, no estaría aquí pidiendo justicia, no estaría aquí tratando de resolver algo que a ciencia cierta se hubiera visto, ¿no? claro, Que se desvaneció, las maestras actuaron y ya no fue posible. No, no pasó eso. Se ve donde dejan a mi niño, me dicen que está llorando hasta quedarse dormido y no son para ir a ver qué le pasó, si se quedó dormido
o desde ese momento dejó de respirar. Es una omisión de cuidados Claro. que se ve en los videos. O sea, no lo estoy diciendo yo ni lo estoy inventando. Entonces se ve claramente donde dejan a los niños solos, igual en otras partes del video los niños están jugando, está la maestra pero en el celular, los niños se caen, se levantan solos, o sea, no hay nadie que los cuide bien. O sea, se supone que había una promesa de estimulación temprana. ¿En qué momento lo hacía? No se ve en el video ningún tipo de acción de buen trato o tratamiento a los niños, ¿verdad? Sí. Los niños se ven abandonados, nada más la maestra viendo y no sé qué veía, ¿verdad? Porque Sí. los niños están solos, Claro. prácticamente, en todo el tiempo. Ahora, también bueno, me pregunto, esta enfermedad o lo que le dijo que fue la causa de muerte, pues me imagino que tiene síntomas previos, ¿no? Como toda enfermedad que va aumentando su grado hasta llegar a provocarte una muerte. No es instantáneo, siento yo, ¿no? Digo, yo no soy doctora, no soy médica como para saber exactamente los síntomas, pero igual una gripa empiezas por dolor de garganta y luego empieza a subir, subir, subir. Exacto. Para provocarle ya el grado de la muerte debido a una neumonía, pues tuvo que haber visto algo, ¿no? Pero él estaba bien, no tenía Exacto. temperatura, tos, Ni nada. siquiera, o sea, como le digo, estuvo muy bien toda la semana, todo el fin de semana interactuamos y no había ningún síntoma que pudiera alertarme y decir, déjame, lo llevo al hospital a consultar, en lugar de llevármelo a la guardería. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la incertidumbre de qué pasó realmente. Ahora, la autopsia se supone que iba a tardar, pues, cierto tiempo. Me habían dicho que meses, porque tenían que ser estudios muy, ¿cómo se dice? Por ser un niño, eran estudios muy especiales y que la autopsia se iba a tardar. La autopsia me la entregaron en 10 días. Entonces, pues, y sin ningún nombre al virus o al que realmente fue lo que, pues, causó la muerte instantánea, porque se puede decir así, ¿verdad? Claro. Porque yo he visto otros niños que están entubados, que tienen una enfermedad grave y salen, se recuperan. Y aquí no pasó. Claro. Sí. Entonces es una incertidumbre que te preguntas, ¿qué hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Y por qué? Claro. Y el hecho que me dieran una neumonía de etimología viral, ¿cuántos niños estuvieron enfermos en esa semana? ¿Alguien hizo una investigación? ¿Quiénes más? Porque debió haber sido un virus muy grave como Claro. para que mi hijo falleciera instantáneamente. Sí, los otros niños con los que convivió estaban expuestos a. Exacto. ¿Y nadie presentó síntomas de esos pequeños que estaban ahí? Pues desconozco, o sea, ya desde ese momento resguardaron la guardería y las investigaciones, me imagino que solo fue pues lo que había de pruebas. Sí. Ya no se hizo pues entrevistas a papás, a otros niños, pues para ver qué virus pudo haber sido, ¿verdad? Y si había otros niños contagiados. Claro. Entonces, pues sí, o sea, es todo lo que nosotros exigimos, esclarecer esa parte. De la escuela, bueno, de la guardería, ¿se comunicaron con usted esa tarde como para saber qué había pasado, cómo estaba el niño? No, ya no recibí, ya no supe de ellos. ¿La Eh, directora se comunicó con mm, usted? no, o sea, o sea, desde ese momento perdí contacto con ellos, nunca se acercaron, incluso en las investigaciones, en todo, ya, ya no tuvimos contacto.
Fiscalía resguardó el lugar, eh, eso sucedió en noviembre, diciembre, enero, y en febrero les entregaron las instalaciones, porque ellos eran los dueños de los locales. Sí. Entonces, prácticamente la guardería ya no siguió operando y rentaron los locales. Hay otros negocios y es como si nada hubiera pasado en ese lugar. Ok. O sea, nunca tuvo ya contacto, algo que se pusiera a su disposición la directora. Pues al final, aún así hubiera sido por causas de muerte natural, pues pasó dentro de mi guardería, pasó bajo el cuidado de mi personal y pues por empatía yo creo que a ver cómo está Luisito, en qué podemos apoyarla, al menos unas palabras de apoyo hacia los padres, pero esto no lo No, hubo. hasta el momento no ha habido ningún acercamiento Bien. de ningún tipo. Incluso en el colegio yo fui por mi niña y solo me entregaron sus cosas sabiendo lo que había pasado y sabiendo que el lugar pues era de ellos mismos, ¿verdad? Claro, Enfrente. son los mismos dueños. Ya ni siquiera me preguntaron por la niña, o sea, eso también es que Desde ese falta de... día ya que no fa- regresó su hija a la escuela. no, tuve que cambiarla de escuela por obvias razones y pues, como le digo, no, solo me entregaron las cosas. Los papás de los otros pequeños ya no se acercaron a usted, nunca recibió alguna llamada para preguntar, No, tampoco, no, nada. no. La verdad le digo, yo estaba tratando de localizar a algún papá por redes sociales que se acercaran, ¿verdad? Porque pues yo tengo los videos donde los niños, yo no puedo estar mostrando los videos a toda la gente, Claro. pero si alguien reconoce a su hijo y que fue violentado, pues que le dé seguimiento, ¿verdad? Porque no, porque son niños, es un maltrato psicológico, están muy pequeños y al final pues tiene consecuencias. Claro. Y esos videos que menciona son una evidencia muy clara de que realmente se vivía violencia dentro de esa guardería. Y hay una prueba muy, muy grande de la misma maestra que cuidó a Luisito ese día. Un video del mismo día en el que Luisito perdió la vida. La misma maestra golpeando en la cara de una bofetada a un menor. Sí. Un menor yo creo que de aproximadamente 5 o 6 años, porque no se ve más grande. Así, nada más, con una bofetada directa. Entonces, yo me pregunto, ¿y los papás de ese niño no se han acercado a abrir una investigación por parte en contra de la maestra? Porque, pues yo creo que cualquier persona que nos vea o que nos escuche, si alguien le llega a poner encima una mano a un hijo, creo que haces de todo para poder castigar a la persona que se lo hizo. ¿Nunca se acercaron? ¿Nunca intentaron poner una denuncia en contra de la maestra? No, o sea, solamente yo tengo entendido que hay una vista en Guadalupe, y pero no, o sea, no le han dado seguimiento por el hecho de que ningún padre se ha acercado. Eso es bastante extraño también, porque yo creo que cualquiera actuaría para defender a su hijo y no juzgo a los papás, su decisión tendrán, pero yo creo que una prueba de esa magnitud no debería ser solamente con si el papá decide o no poner una denuncia, porque hay violencia infantil, o sea, hay violencia en parte de un mayor contra un menor de edad, en donde se ve claramente el golpe que le da en la cara, ¿no? No fue un accidente, fue completamente directo hacia él, entonces, y lo más sorprendente es que es la misma maestra que se llevó a Luisito a ese punto ciego. Sí. Es algo que sin duda tendrían que tomar en cuenta. Llega el momento de regresar a casa ese día, ¿no? Ese día en el que le tuvo que decir a su hija que, pues bueno, que Luisito ya no iba a regresar. ¿Cómo explicarle eso a una niña de 5 o 6 años? Fue
muy, muy lamentable, porque pues ella estaba muy ilusionada, muy emocionada con su hermanito. Jugaban, interactuaban. Y decirle que ella no está. Así fue muy, muy triste y muy doloroso, tanto para ella como para nosotros. Hasta el momento, a veces sigue buscando eh, a su hermano. Claro. Y se me acerca y me dice que lo extraña mucho. Ha tenido que madurar desde muy chica y ha comprendido el hecho de que Luisito está en el cielo, pero sí hay días que sí lo extraña y me dice que quisiera que él estuviera aquí todavía. ¿Le entregaron el cuerpo de Luisito hasta qué fecha entonces? Ese mismo día, Ok. nada más que fue, se portaron muy bien, nos dejaron estar con el niño hasta el momento en que se lo llevan a la CEMEFO. Y al siguiente día, pues es cuando ya nosotros recuperamos el cuerpo en la CEMEFO Ok. para darle cristiana sepultura. Cuando usted estuvo con él en el hospital en ese momento antes de que se lo llevaran al CEMEFO, ¿revisó su cuerpo? ¿Notó algunos Lamentablemente golpes? no tuve la oportunidad o por el momento, pues no revisé su estado. Supuestamente en la autopsia no se presentan signos de violencia y que todo pues es interno. Entonces, yo malamente estaba en shock. No tuve la precaución de revisar esa parte. Alguien sí me mencionó que ella había visto una pequeña lesión en la frente, pero pues no, yo no la alcancé a ver. Claro. Entonces, pues no me percaté si hubo algún tipo de violencia. Despidieron a Luisito. Sí, Le dieron ese último adiós en sí, familia, sí, con su familia, la familia de su esposo así y es. su hija. Sí, de hecho, pues nosotros pues ya nunca lo íbamos a volver a ver físicamente. Entonces sí alargamos el proceso de velación hasta el tiempo que pudimos Sí. para poder estar con él eh, en presencia física el mayor tiempo posible. ¿Cuántos niños más o menos estaban dentro de este lugar? Eran alrededor de 35 o 40 niños y solo 35, estaban 40. 2 maestras. 35, 40 con 2 maestras, ya incluyendo a los niños mayores. Sí, Ok, lactantes y niños mayores, ya, sí, en esta guardería. Imagínese, imagínese qué peligro y cómo expusieron la vida también de otros, porque fue Luisito, pero no sabemos si a lo mejor iba a ser otro niño. Le comentaba, los niños son muy dados a meterse cosas a la boca, asfixias, hay que saber cómo reaccionar y las maestras ni siquiera sabían primeros auxilios. Entonces, es algo que no es porque nosotros lo digamos, sino porque la ley así lo especifica. Hay ciertos requisitos que las guarderías tienen que seguir y que tienen que corroborar ante una institución para que les dejen operar, ¿no? En este caso, pues bueno, hay una ley, que por cierto aquí tengo anotado el nombre porque es muy largo, la Ley General de Prestaciones de Servicios para Atención, Cuidados y Desarrollo Integral Infantil. Es muy largo el nombre y muy largo un documento, ¿no? Pero quienes se van a dedicar a eso, yo creo que se lo tienen que saber, pero de inicio a fin, ¿no? Reglas básicas, muy básicas en cuanto a tener un botiquín, que sus maestros estén preparados, tener las instalaciones adecuadas para poder tener a menores durante tantas horas. Antes de que pasara todo lo de Luisito, estuvo la Secretaría de Salud, si bien sé, sí, revisando el lugar. sí. ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo se enteraron de esta revisión?
Dentro de esa investigación, pues nos percatamos que Secretaría de Salud estuvo en septiembre, meses antes de que mi niño falleciera, les hizo una revisión donde pues se ve claramente que no contaba con todo lo necesario para operar una guardería. Sin embargo, pues desconozco los procesos que tienen que seguir, pero malamente la guardería seguía operando. Aún con esas inconsistencias que Secretaría de Salud les hizo ver, como es falta de maestras, que no tenían los estudios, la capacitación, primeros auxilios y principalmente cuneros para dormir a los bebés porque los dormían en portabebés. Claro. Y, o sea, una serie de irregularidades que enlista la Secretaría de Salud que no cumplía y aún así los dejaron operar. Continuar. Y eso está estipulado Está dentro de la de carpeta. la carpeta. Bien. ¿Estas maestras tenían estudios truncos o de plano ni un estudio? Pues tenían estudios truncos. De acuerdo, igual se hicieron investigaciones de las maestras y ninguna contaba con un estudio completo. Todos eran truncos Sí, claro. o en proceso. Es lamentable, de verdad lamentable, señora Aurora, porque muchas escuelas, no solo guarderías, escuelas allá afuera privadas, sobre todo, se manejan de esta forma. No generalizo, lo vuelvo a repetir, pero hay muchas instituciones que se manejan así, sí, escuelas privadas que se manejan así porque pues parece ser que primero está el dinero, ¿no? Antes que la seguridad y la vida de un menor o de sus alumnos. Y es muy lamentable porque nos ponemos a pensar, ¿a quién le estás dejando la vida de tu hijo? Y no porque la institución sea cara, quiere decir que te lo van a cuidar de la mejor manera. No generalizo nuevamente, pero de que existen estos casos, existen. Prueba, hoy la tenemos aquí sentada, exigiendo justicia. Señora Aurora, ¿qué le dice a las autoridades en Nuevo León? ¿Qué le pide a la fiscalía? Pues exigimos justicia en primera parte porque pues hubo omisión de cuidados y se ve claramente en los videos. Y asimismo también que las autoridades pongan ojo en estas instituciones. Yo no estoy en contra de las guarderías porque todos necesitamos trabajar, en algún momento dejar a nuestros niños, pero confiamos ciegamente en ellas y no es posible que la vida de un niño no tenga alguna autoridad que regule las guarderías en cuanto a sistema médico, eh, que las maestras tengan capacitación de primeros auxilios o el personal suficiente y capacitado para el cuidado de un niño. Entonces, eh, solo la Secretaría de Salud. Nosotros como padres fuimos y visitamos instituciones para ver a qué institución le competía pues ver este tipo de situaciones, nosotros teniendo pruebas y que se hiciera algo al respecto. Lamentablemente la guardería por obvias razones cerró sus puertas. La guardería se llamaba Centro Educativo Triunfo, estaba ubicada en la calle Juan Guzmán, 435, en la colonia Victoria, Guadalupe, Nuevo León. Simplemente cerró las puertas y entonces ninguna autoridad ya podía hacer nada porque ya estaba cerrada. Sin Claro. embargo, de igual manera, comentan que no es de su competencia regular o verificar, hacer una verificación a las guarderías, porque las únicas que tienen, por decirlo, protocolos a seguir conforme a reglamentos son las que están afiliadas al IMSS. Y no me parece justo porque, pues, cualquiera pudiera poner una guardería. Sin embargo, es la vida de un niño la que pones en manos al cuidado de personas y necesitan
estar reguladas por alguna autoridad, no solo Secretaría de Salud, que es la que va y los visita de vez en cuando y no sé cuáles sean sus procesos, pero siguen operando como si nada, aún sabiendo que no cumplen con los protocolos Claro. que deben cumplir. Claro. Entonces, ¿de qué sirve una visita? ¿No? Definitivamente, si no le van a dar seguimiento a si mejoraron las condiciones en donde tienen debilidades o donde hace falta meter un poco más de presupuesto, a lo mejor poner más atención a eso. Entonces no entiendo de qué sirve para que te den una hoja y se quede guardada, porque no hubo cambios a raíz de eso, y prueba de ello fue cómo ustedes después encontraron la guardería, en qué condiciones, ¿no? En qué condiciones se evidenció todo esto. Señora Aurora, lamento mucho todo esto y le agradezco muchísimo que haya venido hasta acá a contarnos la historia de su hijo. Yo espero que seamos de mucha ayuda para que más personas conozcan la historia, que nos ayuden a compartir y sobre todo lograr al menos un cambio, que no se olvide que hubo un pequeñito que murió por causas muy extrañas dentro de esa guardería, que hay la misma familia dueña de esa guardería hoy tiene una institución más en donde todos los días acuden niños a esa escuela y que yo espero de todo corazón que la historia de su hijo no se repita con otro niño que también está dentro de esa institución. A todos esos papás que hoy tienen a un pequeñito en una guardería, ¿qué les dice? Que pongan atención en sus hijos, que no cometan el mismo error que yo, de confiar a mi hijo en personas que pensé que estaban capacitadas para hacerlo. Fue mi hijo, pero a veces me consuela decir que mi hijo fue un héroe al salvar a todos esos niños que estaban siendo maltratados. Y tuvo que ser él el que ya no está con nosotros, pero que pudo haber sido otro niño. Exactamente. Y que gracias a esto nos dimos cuenta del maltrato que sufría. Y que la guardería, por obvias razones, ya no existe. Claro. Y yo hubiera querido tener algo antes para poder actuar. Y lamentablemente nunca tuve una alerta. Porque sí, era mejor pues no trabajar y cuidarlo yo. Pero a veces a uno se le hace fácil. Y teniendo las oportunidades como yo tenía de ir a verlo cada 3 horas, pues yo sentía que mi hijo estaba seguro. Porque yo decía, ¿qué puede pasar si yo vengo a las 10, regreso a la 1, vuelvo a las 4 y a las 6 ya lo recojo? Entonces, pues son facilidades que a mí me dieron y que yo elegí y opté Claro. por seguir trabajando. Si no los hubiera tenido, quizás pues no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero a veces a nosotros se nos hace fácil decir sí puedo y todo se acomoda porque tenía a mi hijo a la vuelta. Le pasaba algo y corrían y yo llegaba en 1 minuto. O sea, ¿qué puedes? Nunca te imaginas Que algo pueda pasar. que algo pueda pasar. Sin embargo, me queda claro desde ese momento que todo pasa en 1 segundo, que los niños no se les puede descuidar ni 1 segundo. Entonces, pues esa parte, ¿verdad? Exactamente. Que veamos igual por nuestros hijos. A raíz de eso yo pongo más atención a mi niña, su tiempo, su espacio, y dejé de trabajar por lo mismo. Hoy se dedica 100% a ella. Así es.
Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que en este caso fue esa la solución para usted, pero hay muchos papás allá afuera que no pueden dejar de trabajar, porque hoy a lo mejor un sueldo en casa ya no alcanza De hecho, para vivir. Y hay que salir a trabajar, mamá y papá, y no hay de otra, porque a lo mejor no hay abuelos, o los abuelos quizá no quieren cuidarlos porque tampoco es su obligación cuidarlos, ¿no? Pero no hay quien te tienda la mano y recurrimos a estos lugares que no los satanizamos, no decimos que son malos, porque al contrario, usted lo decía, son una herramienta muy útil para todos esos papás, pero tiene que haber gente ahí que tenga vocación, que tenga ganas de trabajar, que le gusten los niños, que le guste cuidar niños y sobre todo dueños, directores, responsables. sí. Si van a tener unas vidas así, pues tenemos que poner mucha atención en eso. Gracias, señora Aurora. Gracias por haber estado aquí. Buen regreso a Nuevo León. Buen regreso a Guadalupe. Abrazo a usted, a su familia. Un saludo a su hija. Muy, muy grande. Un abrazo también para ella. Y esperamos que esto sea de ayuda. Nos va a dar mucho gusto el día que nos diga, logramos algo, aunque sea poquito, pero logramos avanzar más y ya no estamos donde estábamos parados antes, porque hoy, no me dejarán mentir, muy pocos. Yo creo que sabíamos la historia de Luisito, pero hoy sabemos que hay unos papás en Nuevo León que están luchando por justicia para él. Gracias por haber estado aquí. Gracias por su tiempo, el espacio y, como le digo, solo queremos justicia. Así es. Gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros en un capítulo más de Ausencias. Esta es la historia de Luisito, de Luis Ángel, un pequeñito de 10 meses de edad que aparentemente, presuntamente, perdió la vida por causas naturales dentro de una guardería. Ya lo platicamos. Hay muchas preguntas porque al parecer como que no cuadra la causa de muerte de este pequeño. Hay muchas cosas alrededor de lo que ocurrió ese día y nos hacen alertarnos, prender esos focos rojos de imaginar que a lo mejor pudo haber pasado otra cosa. Hoy no hay una investigación abierta, tampoco se está investigando a la maestra, pero es una persona que, si realmente cometió algo en contra de este pequeño, hoy a lo mejor está haciendo su vida, no sé si como maestra, a lo mejor cuidando la vida de otro pequeñito, no lo sabemos. Pero es lamentable que en este tipo de instituciones se maneje de esta forma. Entiendo que las escuelas, guarderías privadas son un negocio también, que se debe de cobrar, sí, que las colegiaturas son altas, sí. Creo que ningún papá que pueda pagar eso le va a afectar pagarlo sabiendo que su hijo va a estar muy bien cuidado y que va a regresar a casa sonriente, así como se los entregaron. Que queremos mandar también una alerta a todas estas guarderías que operan, guarderías privadas, maestros que están a cargo de menores, poner más atención a eso. ¿Por qué? Así podemos evitarnos también, todos los maestros, este tipo de problemas, malos entendidos. Hay que tener paciencia con esos pequeños que muchas veces nos sacan de nuestras casillas, pero no es justificable un golpe, ni mucho menos maltratarlo. Gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. Soy Samaria Mábil. Gracias.